Hola a todos. En este ejercicio nos dicen que un hilo conductor largo y rectilíneo transporta una corriente I. Una espira rectangular con dos lados paralelos al hilo tiene los lados A y B, siendo D la distancia entre el lado más próximo y el hilo, como se indica en la figura junta. Es decir, el hilo conductor es el representado en color rojo y la espira es la espira que está rectangular, representada en negro, con lados A y B y separada una distancia D del hilo conductor rojo. Nos piden que calculemos el flujo magnético que atraviesa la espira rectangular, es decir, el flujo magnético que está atravesando este área de la espira rectangular. Vale, pues vamos a determinarlo. En primer lugar, sabemos, hemos visto en ejercicios anteriores, que un hilo recto, va a generar, por el mero hecho de circular una intensidad por el hilo, va a generar un campo magnético en su entorno que va a tener una forma circular y va a tener esta dirección. Campo magnético B que va a tener esta forma. Es decir, que al circular la intensidad por el hilo rojo va a haber un campo magnético que va a estar atravesando el área de la espira, este área de la espira. Muy bien, pero ese campo magnético que genera un conductor rectilíneo, como hemos visto en ejercicios anteriores, va a depender de la distancia. En el caso de que aplicásemos la ley de Ampère, sabemos que la circulación de B diferencial de L va a ser igual a mu sub 0, el sumatorio de las intensidades que atraviesan el área definida por la curva cerrada, por diferencial de L. Entonces, de aquí obteníamos cuál era la expresión de campo magnético en función de la distancia. Tendríamos que B por diferencial de L se quedaba en B por 2 pi r, y por otro lado teníamos mu sub 0 por una B se atraviesa la superficie, por lo tanto por I. Y obteníamos que B era igual a mu sub 0 I partido de 2 pi r. Esta es la expresión del campo magnético que va a estar en una componente tangencial, va a ser un vector tangencial a esa curva verde, y cuyo módulo va a ser mu sub 0 I partido de 2 pi r, siendo r la distancia al conductor. En nuestro caso, en el caso de este ejercicio, vamos a tener que aplicar ese campo va a estar alrededor de nuestro conductor. La cuestión es que según nos alejamos del conductor, el campo va a ser menor. Es decir, que cada sección vertical de la espira va a tener un determinado B. Y según me voy alejando, todos los puntos que he representado aquí, todos los puntos de este área, van a tener el mismo campo. Pero según me voy alejando del conductor rojo, ese campo va a ir disminuyendo. De tal manera que lo voy a volver a representar. Voy a tener mi conductor I y mi espira rectangular. El flujo magnético y la espira rectangular. El flujo magnético va a ser igual a el vector B por S. Ahora bien, esto es en casos en los que tanto B como S es constante. En este caso, B no es constante, sino que va decreciendo con la distancia al conductor rojo. Por lo tanto, en este caso, el flujo magnético lo tengo que calcular como la integral de B por diferencial de S. Un vector diferencial de S. ¿Cuál va a ser el valor de diferencial de S? Pues el valor de diferencial de S va a ser una superficie donde B sea constante para que la integral pueda ser más sencilla. Es decir, ¿dónde es constante el campo magnético? En distancias, a la misma distancia, todos los puntos de esa espira que estén a la misma distancia X del conductor,
van a tener el mismo campo. Por lo tanto, este va a ser mi diferencial de S. Diferencial de S. Además hay que tener cuidado porque aquí estoy considerando que estos puntos están separados en una distancia X del conductor, pero en vez de utilizar la expresión X, voy a utilizar la expresión R, una distancia R. Están a un radio, por eso utilizo la R, a una distancia R del conductor. ¿Y cuál va a ser el valor de diferencial de S? El valor de diferencial de S va a ser igual a, es un área, ¿no? Es un área, por lo tanto, esta longitud, que es B, por este espesor, que es diferencial de X, o ya como he sustituido la X por la R, por diferencial de R. Ese va a ser mi diferencial de superficie. Por lo tanto, puedo volver a expresar el flujo magnético como la integral de B por B por diferencial de R. No he puesto antes el carácter vectorial, pero el diferencial B es un vector que va hacia adentro del papel y el diferencial de S es un vector que también va hacia adentro del papel. De tal manera que los dos son colineales, los dos se podría haber puesto por aquí, que sería la integral de B por diferencial de S por el coseno de 0, que es igual a 1. Por lo tanto, ya me quedo únicamente con B por diferencial de S, que es lo que he puesto más abajo. El flujo magnético es la integral de B por diferencial de R, siendo B por diferencial de R el diferencial de S. Voy a sustituir el valor del campo magnético B, flujo magnético, va a ser igual a la integral del valor de B, que era mu sub 0, por I partido de 2 pi R multiplicado por B por diferencial de R. De aquí puedo sacar los valores que son constantes, es decir, puedo sacar mu sub 0 de la integral, puedo sacar la intensidad, puedo sacar B, puedo sacar 2pi y me queda por la integral de 1 partido de R, diferencial de R. ¿Cuáles son los límites de integración? Pues voy desde esta distancia, que es D, hasta esta distancia, que es D más A. Esos serían los límites de integración, desde D hasta D más A. Bueno, pues el flujo magnético, por tanto, va a ser mu sub 0 y B partido de 2pi por el logaritmo neperiano de R, y R tiene que estar entre R igual a D y R igual a D más A. Nos quedaría finalmente que el flujo magnético es igual a mu sub 0 y B partido de 2pi por el logaritmo neperiano de D más A partido de D. Que si sustituimos los valores que nos daba el enunciado, debería dar un resultado de 2,5 por 10 a la menos 7 Weber.